el hermano Augusto Ortiz Araya, que les da la bienvenida a esta nueva escuela dominical virtual en este día domingo 20 de junio del año 2021. Sean todos muy bienvenidos. Y de esta manera le damos inicio a esta escuela dominical en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dándole las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les siga bendiciendo. Antes de pasar a la primera oración, vamos a estar saludando a quienes son los pastores gobernantes de nuestra iglesia. Me refiero a nuestro pastor Raimundo Leiva Palma y a nuestra pastora Ana Suárez Atenas, y así a la familia pastoral, deseándoles a ellos las más ricas bendiciones de parte del Señor. También un saludo a nuestros hermanos oficiales diáconos encargados de clase, junto a sus hermosas familias e iglesia en general. También a aquellos que hacen posible que estas transmisiones lleguen hasta sus hogares a través de las diferentes plataformas Zoom, Facebook, YouTube y radio online Tiempo del Fin. Me refiero a nuestros hermanos de soporte técnico. Dios les bendiga a ellos. Ahora sí, oramos ante la presencia del Señor, pidiéndole que Él dirija todo lo que se va a realizar en esta mañana. Amén. Oramos al Señor. Padre de misericordia y Dios de toda consolación, en el nombre poderoso de Jesucristo le damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que usted nos concede de poder estar en estos medios de gracia, que es en donde a cada uno de nosotros nos conviene estar, pidiéndole, Padre amado, que usted a cada uno de aquellos que van a participar en este día, en esta escuela dominical, los revista de su gracia, los revista de su poder, Padre Celestial, y que todo lo que se haga en este momento, en estas horas que vamos a estar pasando, sea para tu gloria, Padre Celestial. Bendiga todo esto, Padre Celestial, por misericordia, se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Sientes muy cansado y tu cruz está pesada, piensas que ya no puedes proseguir tu jornada, eleva tu mirada al cielo y contempla a mi Jesús. Él murió en una cruz para darte vida y luz. Él te puede ayudar. Jesús pasa por aquí, trae en sus manos bendición. Si tú quieres recibir, abre hoy tu corazón y sentirás su gran amor. El cielo
pienses en tristezas, problemas o aflicciones, porque dentro del creyente siempre está el Consolador. Y si cayeras en flaqueza, solo en Él tienes las fuerzas. El Señor es poderoso, Él es victorioso y te puede ayudar. Jesús pasa por aquí, trae en sus manos bendición. Si tú quieres recibir, abre hoy tu corazón y sentirás su gran amor. El cielo se está abriendo y el fuego está cayendo. Es la gloria del Señor renovando la unción para hacerte un vencedor. Es la gloria del Señor renovando la unción para hacerte un vencedor. Amén. Que el Señor le siga bendiciendo. Inmediatamente dejamos la palabra poderosa de nuestro Señor y la enseñanza a nuestro hermano David Duarte Frede, oficial diácono de nuestra iglesia. Que Dios revista de su gracia y de su poder a su hermano. Amén. Gracias, hermano Augusto. Dios le bendiga. Les saludo una vez más, amados hermanos. Saludo también a nuestros pastores en esta mañana, donde el Señor nos concede de poder participar y tener nuestras escuelas dominicales, deseando que la gracia del Señor esté sobre sus vidas, que Él sea guiándonos y fortaleciéndonos en medio de los tiempos que estamos viviendo, especialmente aquellos hogares, aquellas familias, aquellos hermanos y hermanas que han sido afectadas por la partida de un ser querido. Que el Señor traiga consuelo y traiga paz a sus vidas. Que la palabra del Señor también sea el consuelo y la esperanza en medio de estos tiempos que estamos viviendo. Así que damos gracias al Señor en esta mañana y quisiera invitarle a que abran sus Biblias una vez más en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 5 al 12. Tendremos la lectura en esta mañana. El texto central lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Bien, damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.
Primera de Corintios capítulo 5, versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Dios nos bendiga a través de su palabra. Una vez más, agradecemos al Señor por concedernos esta nueva oportunidad en esta mañana de tener nuestras escuelas dominicales y así enriquecer nuestras vidas espirituales. Como vemos aquí, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo y Él como maestro no perdía la ocasión ni la oportunidad para corregir las deficiencias y las carencias que habían en las vidas de sus discípulos. Así también el Señor nos hace con nosotros. Él tiene que corregir ciertas deficiencias, ciertas carencias que hay en nuestras vidas y Él lo va haciendo cada día en nuestras vidas, nos va perfeccionando. ¿Y qué es lo que encontramos en este pasaje que hemos leído, que estamos estudiando en esta mañana? Vemos que esto viene desde la osadía, podríamos decir, que tuvieron los fariseos y los saduceos, como lo vimos la semana pasada, que vinieron ante nuestro Señor Jesucristo pidiéndole señal del cielo, pero la intención que había en sus corazones era simplemente para tentar, para probar a nuestro Señor Jesucristo. Como vimos, no iba a haber ningún tipo de señales, ni ningún tipo de milagros, ni de enseñanza por parte de nuestro Señor Jesucristo, que Él pudiera hacer para cambiar el corazón de estas personas que habían venido simplemente con la intención de tentar a nuestro Señor Jesucristo. Una vez terminada la conversación con estas personas, Jesucristo se embarca con sus discípulos y desembarcan desde aquel lugar y llegan a la otra orilla y ahí desembarcan y Jesucristo, conociendo los pensamientos que habían en sus discípulos, puesto que ellos, dice acá, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. En este viaje que acostumbraban ellos a hacer con su maestro, con nuestro Señor Jesucristo, ellos tenían que prevenir para las necesidades que iban a tener, y alguno de ellos seguramente estaba señalado para ser el encargado de comprar lo que iban a necesitar para estos viajes que duraban a veces semanas y tenían que estar preparados para tener el sustento, el alimento, para poder llevar adelante estos viajes. Sin embargo, en esta ocasión encontramos que a la persona o a las personas que estaban encargados de esto se les había olvidado comprar el alimento necesario para poder realizar estos viajes. Hoy día nosotros prácticamente no tenemos estos problemas, porque a donde vamos encontramos un almacén, un mini market, una estación de servicio, un kiosco, un negocio. Encontramos por todos lados donde poder abastecernos. En aquellas épocas y en estos lugares no era así, era diferente, por lo tanto tenían que prevenir esta situación para poder tener el sustento, el alimento, el pan, para poder realizar estos viajes. De lo contrario, iba a traer consigo mucho perjuicio el no tener estos alimentos. Entonces, entre ellos, según lo que dice Marcos, que también es un pasaje paralelo a esto, si lo leemos en Marcos capítulo 8, versículos 13, dice: y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera, y habían olvidado traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Entonces vemos que ellos habían olvidado el traer pan. Lo dice también Marcos y lo que encontramos también en Mateo. Se habían olvidado de esto, de prevenir
el tener estos alimentos. Entonces, vemos que este olvido, como dice acá, llegando a los discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Este olvido, que no fue voluntario, sino que se les olvidó simplemente, sirvió para que nuestro Señor Jesucristo sacara una enseñanza, una exhortación para sus discípulos. Entonces Jesucristo, aprovechando esta ocasión, que a ellos se les había olvidado traer pan, les dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos, dice el versículo 7, ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Entonces, ellos no lograban entender lo que Jesucristo quería enseñarles a través de esto. Si a pocas horas que ellos habían tenido esta discusión, esta discrepancia con los saduceos y los fariseos, que habían venido, como ya les dije, a pedirle señal del cielo a nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían estado presentes cuando estas personas le pidieron esto a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez embarcados, llegando a la otra ribera, Jesucristo les dice que se guarden de la levadura, guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero ellos no lograron entender el trasfondo de la enseñanza o de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos concluyeron rápidamente que Jesucristo les estaba diciendo esto porque ellos no habían traído el pan material para comer. No era eso lo que Jesucristo les quería enseñar y para donde Él estaba apuntando con su conversación. Y les dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Esta fue la conclusión que ellos llegaron. Porque no habían traído pan, se les había olvidado, entonces creían que Jesucristo estaba apuntando en esa dirección y estaba llevando a esos términos su conversación con ellos. Y entendiendo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis, y de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis? Entonces, como les decía, ellos estaban pensando que lo que Jesucristo les estaba diciendo era porque no habían traído el pan material, el pan que iban ellos a necesitar para alimentar sus cuerpos físicos. La enseñanza de Jesucristo apuntaba en otra dirección, en la dimensión espiritual, en la cual Él quería llevar y llevaba siempre todas las cosas. Y Jesucristo les recuerda y les dice: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Jesucristo, en alguna manera, en algún grado, manifiesta una molestia por sus discípulos, manifiesta una incomodidad, porque sus discípulos no lograban entender las enseñanzas directas de nuestro Señor Jesucristo y también las enseñanzas implícitas que estaban dentro de lo que Él hacía. No hacía muchos días que Él había multiplicado estos panes y estos peces. Era la segunda vez que lo hacía. Y los discípulos de Jesucristo habían sido testigos presenciales, directos, de estos tremendos milagros portentosos que nuestro Señor Jesucristo había realizado. Pero vemos aquí que ellos no habían logrado internalizar esto. No era parte de su entendimiento, de su comprensión, parte de su vida, de la comprensión de lo que Jesucristo había hecho con estas cosas, que Él era suficiente, como vimos en lecciones atrás, que nuestro Señor era un Señor compasivo, era un Señor paciente y también era un Señor suficiente para poder suplir todo tipo de necesidades que ellos tenían. Entonces, vemos aquí una molestia de parte de nuestro Señor Jesucristo por esta actitud de no comprender, de no entender, de no asimilar lo que Él hacía y enseñaba. Entonces Él tiene que reprender a sus discípulos como buen maestro. A veces un maestro tiene que reprender a sus discípulos porque no comprenden o porque están distraídos, no están prestando atención a las enseñanzas, a lo que su maestro le está enseñando.
En cualquier área en que nos podamos desenvolver nosotros, siempre va a haber una persona que nos va a enseñar. Si llegamos a un trabajo y somos nuevos en ese trabajo, desconocemos la materialidad, desconocemos las herramientas, desconocemos las instrucciones, desconocemos tantas instrucciones que pueden haber en ese trabajo, necesitamos que alguien nos enseñe, nos encamine, nos adoctrine. Y para eso necesitamos prestar atención a aquella persona que está por sobre nosotros. Y si no lo hacemos, si no estamos atentos a las instrucciones, sin duda alguna, esa persona que está por sobre nosotros tiene la autoridad de corregirnos y de llamarnos la atención. Por supuesto que nuestro Señor Jesucristo también sobre sus discípulos tenía esta autoridad de llamar la atención de sus discípulos cuando estos no prestaban atención a sus enseñanzas. Y vemos aquí que los discípulos no prestaban atención a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el contenido que había en los milagros que Él realizaba, qué es lo que había detrás de esos milagros, que no era simplemente multiplicar panes y peces por multiplicar y saciar el hambre y la necesidad de estas personas, sino que había una enseñanza detrás de todo esto. Y sus discípulos no comprendían esto, no entendían esto y se les olvidaba esto rápidamente. Por lo tanto, vemos aquí manifestada la molestia de nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos, y en términos muy duros les dice: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije, que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? No estaba hablando de eso nuestro Señor Jesucristo, del pan literal, del pan material, sino que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo de algo mucho más profundo, de algo que tenía que ver con la vida espiritual y del peligro de mantenerse en esa indiferencia, en ese estado de indiferencia, como digo, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sentirse en confort porque estaban con el Maestro, pero no lograr asimilar las enseñanzas profundas de nuestro Señor Jesucristo, que Él no estaba hablando del pan literal, sino que estaba hablando de la levadura de los fariseos, de aquello que con un poco de levadura, como dice también nuestro Señor Jesucristo, y como también lo dice el apóstol Pablo, que un poco de levadura en la masa es suficiente para que esto se leude. Y ese era el peligro que también estaban corriendo los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, a no prestar atención a su Maestro y a veces prestar atención a las enseñanzas de otras personas, como en este caso de los fariseos y de los saduceos, que habían dejado la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que habían dejado los mandamientos de Dios por seguir mandamientos de hombre. Si volvemos a Marcos, capítulo 8 que estamos leyendo, en el versículo 18 dice: teniendo ojos no veis. Esto es un pasaje paralelo. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Aquí Jesucristo saca a la luz, les hace ver a ellos que con sus sentidos ellos tenían que recordar, internalizar lo que Él había hecho. Como les decía, ellos habían sido testigos presenciales, oculares, en primera persona, de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, ya se les había olvidado todo lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho y había dicho. Entonces Él dice: teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, y no recordáis. Entonces, nuestro Señor Jesucristo alude a los sentidos de sus discípulos: la vista, el oído y la memoria. Dios nos bendiga, amados hermanos. Y sus discípulos se olvidaban rápidamente de las enseñanzas, de las instrucciones, de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Así también nos sucede a nosotros. Se nos olvida rápidamente lo que el Señor ha hecho con nosotros, lo que hemos visto nosotros, que el Señor ha hecho en nuestras vidas, a nuestro alrededor, los milagros,
las sanidades, cómo Él ha respondido a nuestras oraciones de forma extraordinaria, que solamente Él lo puede hacer. Las enseñanzas que encontramos, por supuesto, en la palabra del Señor, que es lo más importante, sustraer de ahí toda nuestra doctrina, todas nuestras enseñanzas para nuestra vida. Y lo hemos recibido, lo hemos escuchado una y otra vez, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Y sin embargo, a veces se nos olvida rápidamente lo que el Señor nos ha enseñado. Así sus discípulos también se habían olvidado de lo que Él les había enseñado, de lo que Él había hecho. Entonces nos dice acá, y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, como les decía, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo apuntaba más allá de lo que ellos estaban entendiendo en ese momento, que pensaban ellos que era por los panes que no habían traído. Jesucristo iba más allá que eso. Y el versículo 12 nos dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. A eso apuntaba nuestro Señor Jesucristo. A eso apuntaba la corrección y la amonestación de parte de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. No era la levadura del pan material lo que Jesucristo le estaba apuntando y lo que a Él le molestaba, sino que era la doctrina de estas personas que apartaban y se habían apartado y estaban apartando al pueblo de Israel de la verdadera doctrina. Lo vemos, por ejemplo, en el capítulo, acá está, en el capítulo 15, cuando los fariseos también vienen a Jesucristo con los escribas para amonestar a nuestro Señor Jesucristo, porque los discípulos de Jesucristo no se lavaban las manos. Y lo vimos en lecciones anteriores, ¿cierto? Cuando Jesucristo les dice a ellos que ellos habían dejado los mandamientos de Dios por seguir mandamientos de hombre. Y Él les dice, hipócritas, dice en el versículo 7 del capítulo 15, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, versus los mandamientos o el mandamiento de Dios. Ellos quebrantaban el mandamiento de Dios, menospreciaban, dejaban a un lado el mandamiento de Dios por seguir doctrinas de hombre. Así entonces era el peligro que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y que también nosotros vivimos el mismo peligro, en seguir mandamientos de hombre, doctrinas de hombre, por sobre la palabra y el mandamiento de Dios. Dios nos bendiga. Entonces, no es cosa menor lo que a veces los hombres nos pueden enseñar. No era cosa menor, no era poca cosa lo que estos hombres, líderes religiosos de Israel, enseñaban al pueblo, y enseñaban a apostatar de su fe, enseñaban a apostatar de Dios por seguir doctrinas y mandamientos de hombre. Entonces, el versículo 12 nos dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ellos habían apostatado, ellos habían dejado el mandamiento de Dios y habían puesto mandamientos y doctrinas de hombre. Dios nos bendiga. Si vamos al texto central, en el capítulo 5, versículo 6 en adelante nos dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois,
porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. La levadura entonces, esta doctrina de los hombres, de los fariseos y de los saduceos, que es entonces, nos dice acá, malicia y maldad. Eso es lo que lleva consigo esta levadura. Dejar el mandamiento de Dios para seguir doctrinas de hombre es malicia y maldad. Dios nos bendiga, amados hermanos, para que nos cuidemos de esto, para que preveamos el peligro que tal vez nos pudiéramos encontrar y prevenir y dar lugar a la palabra del Señor, dar lugar a la enseñanza, a la doctrina del Señor, y no a mandamientos de hombre, y así apartarnos de la fe verdadera. Dios nos bendiga, amados hermanos, y Dios nos ayude en medio de estos tiempos que estamos viviendo, difíciles, conflictivos, seductores, como usted los quiera ver, pero tiempos peligrosos para vivir. Pero aquí está el Señor a través de su palabra, como lo estuvo con sus discípulos, corrigiendo y enseñándoles, así también en estos tiempos el Señor nos quiere corregir, nos quiere enseñar. Y el Señor tuvo paciencia con sus discípulos y no les molestaba en el sentido de que ya no quería volver a enseñar, sino que Él les iba a enseñar todas las veces que fuera necesario para que sus discípulos comprendieran y entendieran y internalizaran su enseñanza. Así también el apóstol Pablo nos dice él también en Filipenses capítulo 3, hablando a la iglesia de Filipo, les dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Si para el apóstol Pablo, amados hermanos, que era un hombre con nosotros, como nosotros, que fue llamado también por el Señor al ministerio, y si para él no era molesto el escribiros las mismas cosas, y para ellos era seguro que el apóstol Pablo lo iba a volver a hacer, y lo iba a volver a hacer para que se mantuvieran en la fe y en la esperanza y se mantuvieran firmes en esto, cuánto más nuestro Señor Jesucristo, que nos comprende, que nos entiende, no nos va a enseñar y a reiterar las enseñanzas que una y otra vez los ha hecho en nuestras vidas. Lo va a seguir haciendo, nos va a seguir enseñando, nos va a seguir adoctrinando y recordando los que Él ya una vez los ha enseñado. Pero también de parte nuestra debe haber madurez para internalizar, para comprender la enseñanza que el Señor tiene para con nosotros. Dios nos bendiga para que vayamos a la madurez y no seamos niños fluctuantes, no seamos niños que aceptamos cualquier tipo de enseñanza, sino que conozcamos la perfecta palabra de Dios y así poder encaminar nuestros pasos. Dios nos bendiga, amados hermanos. Deseo que el Señor bendiga sus vidas a través de esta enseñanza que hemos tenido en esta mañana. Que el Señor les bendiga, son mis deseos, y dejamos la continuación de la escuela dominical a nuestro hermano Augusto Ortiz, a quien deseo también que Dios les siga bendiciendo junto a su familia. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Damos gracias al Señor por esta maravillosa enseñanza. Vamos a darle gracias orando al Señor. Padre de misericordia y Dios de toda consolación, en el nombre poderoso de Jesucristo le damos muchas gracias por esta preciosa oportunidad que usted nos concede de, Señor, poder haber oído, Padre Celestial, y también aprendido, Padre Celestial, cosas nuevas de tu palabra. Cada día usted siga revistiendo de su gracia, de su poder a su Hijo, Padre Celestial, a nuestro hermano David Duarte. Cada día denle la gracia, la sabiduría, abra su mente, su entendimiento, para que él pueda continuar aprendiendo y enseñando de lo que usted pone en su corazón,
Muchas gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Voy
callar. Voy subiendo en auras escaleras. Voy subiendo, corona me espera. Voy subiendo en la luz, voy subiendo con Jesús, voy subiendo a mi celeste hogar. Amén, que el Señor nos siga bendiciendo. Antes de pasar a la última oración, en donde pedimos por los necesitados, por los enfermos, por las autoridades de nuestra iglesia y así por nuestro país, le queremos hacer una cariñosa invitación a nuestra reunión general virtual que se dará inicio a las 17 horas por las diferentes plataformas que Dios ha puesto en nuestras manos: Zoom, YouTube, Facebook y radio online Tiempo del Fin. Sin duda va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Ahora oramos ante la presencia de nuestro gran Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos muchas gracias por esta preciosa oportunidad que usted nos ha concedido de estar en estos medios de gracia, que es en donde a cada uno de nosotros nos conviene estar. Bendiga a aquellos que están conectados, Padre Celestial, graba esta preciosa palabra en sus vidas. Y así, Señor, oramos primeramente por las necesidades de nuestros hermanos, Padre Celestial, para que usted supla cada necesidad, abra puertas de trabajo para nuestros hermanos necesitados. Así también te pedimos que extiendas tus manos blancas, poderosas, invisibles, sobre las vidas de nuestros hermanos que están pasando un proceso, una enfermedad. Usted tenga compasión. Hay una lista de peticiones. Señor, hay hermanos en los hospitales, en las clínicas. Hay hermanos, Señor, en sus casas pasando el proceso, Padre Celestial, la prueba. Padre amado, pidiéndole por ellos que extienda sus manos blancas, preciosas e invisibles, y los unja de las molleras hasta la planta de sus pies. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre Celestial. Dice tu palabra que el que pide recibe, el que busca halla, el que golpea se le abrirá. Gracias por tu amor, por tu bendición. Así también oramos por las autoridades de nuestra iglesia, nuestros pastores, nuestros hermanos oficiales diáconos, los encargados de clase. Usted cubra, Señor, a su pueblo con la virtud de su sangre preciosa, Señor, de sus molleras hasta la planta de sus pies. Así también le presentamos, Señor, nuestro país, que usted lo unja también, Señor, del norte, en el sur, en el este, en el oeste. Usted tenga misericordia de las autoridades que están a la cabeza de este país, Señor. Denle la sabiduría para que puedan dirigir, Padre Celestial. Muchas gracias. Te pido que tenga usted misericordia de este Chile, Padre Celestial, de este país que nos has dado, Señor, para poder vivir mientras estemos en esta tierra. Muchas gracias, Padre amado. También
una bendición especial para nuestros pastores, para nuestro pastor Raimundo Leiva Palma y nuestra pastora Ana Suárez Atenas, Padre Celestial, para que pongas una bendición especial en sus vidas y así los protejas, Padre Celestial, de toda peste, de toda enfermedad. Cúbralos con su sangre. Aleluya, de la mollera hasta la planta de sus pies. Muchas gracias, Padre. Hemos dado inicio a este santo servicio en el nombre poderoso de Jesucristo. Y en este mismo nombre, Padre Celestial, le damos término. Y así recibimos tu bendición tan preciosa, tan linda, que cada día domingo nos tienes preparado para nuestras vidas. En el nombre de Jesús la recibimos, nuestro Señor y buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que tenga una bendecida tarde siempre en la presencia de nuestro gran Dios y buen Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.